RCR. A esta hora vamos a tomar contacto con la doctora Nelia Edo, ella es la jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ayer la Defensoría ha revelado que persisten problemas estructurales de los servicios de salud en las comunidades indígenas, ¿no? Han presentado en Pucallpa, Ucayali, el informe Evaluación a los procesos de vacunación en comunidades y localidades indígenas del Perú, seguimiento a la vacunación contra COVID-19. Doctora Edo, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. El gusto es mío, señor periodista. Muchas gracias por esta invitación a su programa. ¿Cuáles son los alcances centrales de este informe que han presentado ayer la Defensoría en Pucallpa, Ucayali? Y correcto, la Defensoría del Pueblo ha realizado o ha presentado un informe defensorial producto de el seguimiento permanente que ha realizado la institución al proceso de vacunación en las comunidades indígenas, en especial respecto a las vacunas contra la COVID-19. Este proceso de seguimiento, de supervisión, lo hemos efectuado desde el 2021, ¿no? En cuya oportunidad se presentaron primeras recomendaciones y ha continuado durante el 2022 y 2023. En esta oportunidad, la Defensoría ha presentado un balance a nivel nacional con una muestra importante de 11 departamentos que han sido supervisados, ¿no? Principalmente zonas amazónicas. Estos departamentos Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, precisamente son departamentos con alta población indígena, amazónica sobre todo, aunque también en el caso de Puno, Cusco se ha comprendido población indígena andina, ¿no? Con un alcance total de 123 microredes de salud supervisadas, las cuales comprenden 655 establecimientos de salud. Ahora, leí el documento y da a conocer que persisten los problemas estructurales y hay una vulneración sistemática a los derechos de estas comunidades. Correcto, ¿no? Por ejemplo, un tema que evidenciamos durante la supervisión es que no se ha contado desde el inicio con una planificación adecuada, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado, ¿no? Por ejemplo, 37 de 123 microredes de salud indicaron no contar con un padrón de vacunación para pueblos indígenas. Esta situación sin duda limita la adecuada planificación en cuanto a personal, temas logísticos, ingreso de brigadas y conocimiento también del territorio que las microredes atienden de cara a la ciudadanía indígena en este caso. Otro aspecto que nos ha preocupado es que a diciembre del 2022, del año pasado, que es cuando se cerró la etapa de campo, ¿no? De supervisión de campo, advertimos que aún faltaban 64 comunidades indígenas pendientes de ser intervenidas en estas zonas. Es decir, habían 64 comunidades indígenas que todavía el Estado no había logrado ingresar para realizar el proceso de vacunación. Otro tema que advertimos con preocupación era... Doctora, permítame un ratito, porque este es un tema bastante delicado. O sea, esto es responsabilidad de varios gobiernos, no solamente de este gobierno, es responsabilidad de varios gobiernos. Cuando usted nos explica que uno de los hallazgos que 64 comunidades indígenas no han ingresado, ¿no?, a hacer el trabajo de intervención frente a COVID-19, o sea, eso parte desde que se inició la pandemia. ¿Esto es así? O sea... Correcto. Pongámosle hasta diciembre del 2022. Pongámosle el nombre propio, o sea, responsabilidad del gobierno de Martín Vizcarra, responsabilidad del gobierno del señor Sagasti, responsabilidad del gobierno del señor Castillo y la responsabilidad actual. ¿Es así o me equivoco? Bueno, son varias gestiones ciertamente que han estado presentes en la etapa de la atención de la pandemia. Lo cierto es que la Defensoría advierte, ¿no?, que el abandono de la situación de salud en las comunidades es un problema estructural, ¿no? Apenas 3 de cada 10 comunidades nativas cuentan con un establecimiento de salud en su territorio. Es decir, las 7 comunidades restantes
simplemente no pueden acceder al servicio de salud, ¿no? Y aquellas 3 que existen la están en pésimas condiciones de infraestructura, de carencia de personal, de desabastecimiento de medicamentos, ¿no? De falta de combustible en aquellos casos que puedan tener vehículos de emergencia, falta de combustible para atender las situaciones de emergencia. Entonces, sí, es cierto que el Estado necesita virar con urgencia, ¿no? A la atención de estos temas de salud, que ya en las ciudades, en las zonas urbanas, vemos que nuestro sistema de salud tiene graves deficiencias. En las zonas rurales, este servicio es inexistente muchas veces, ¿no? Y el servicio que existe, repito, tiene graves problemas que requieren una atención urgente. Con esa mirada es que la Defensoría del Pueblo ha realizado durante la emergencia sanitaria, desde la atención, prevención y el seguimiento luego al proceso de vacunación, una supervisión permanente, no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, donde habita más de 2,5 millones aproximadamente de ciudadanos y ciudadanas peruanas que son parte de uno de nuestros pueblos originarios en el país. Ahora, doctora, también estamos viendo que hay otros hallazgos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que no cuentan con servicio de agua potable, hay comunidades que no cuentan Correcto. con servicio de conectividad y además, lo más grave, no hay presupuesto. O sea, esta es una Así es. responsabilidad bastante, en realidad, aquí nadie puede ponerse al costado, ¿no? Los gobiernos que tanto han preconizado, el gobierno del señor Vizcarra que salía a pontificarnos cada mediodía, decir que estaban marchando de la mejor manera, y esto es una mentira. El hallazgo que están dando a conocer ustedes es bastante delicado. El señor Sagasti que decía que todo marchaba bien, el señor Castillo que estábamos en el mejor de los mundos y la señora Boluarte. O sea, da la impresión que fueran ciudadanos peruanos de tercer, cuarta clase y no es así. Hay que respetar a todos por igual. Entonces el señor Vizcarra no tiene por qué rasgarse la vestidura. Ustedes están haciendo un hallazgo bastante serio. Acá hay responsabilidad desde que inició. Y los peruanos escuchamos cada mediodía al señor Vizcarra decir que estábamos en el mejor de los mundos, que toda la intervención era total. Y esto es una mentira, es una farsa. Lo que ustedes no están dando cuenta, y yo los felicito, es un trabajo que ojalá que lo difundan en todos lados para que la gente conozca. En realidad, no puede ser. Le escuchamos, doctor. Ahí le quería aprovechando la precisión sobre los servicios públicos, es efectivamente la situación es gravísima. Para la vacunación se necesita, por ejemplo, preservar la cadena de frío, ¿no? Que requiere de servicio eléctrica o sistema de alarma electrógeno cuando el servicio eléctrico falle. Sin embargo, lo que hemos advertido en la supervisión es que desde los 655 establecimientos de salud que hemos, digamos, de la muestra, ¿no? Que hemos recogido, de estos 655, 169 no cuentan con servicio de energía eléctrica. Asimismo, hemos encontrado a 385 establecimientos que no contaban con el servicio, bueno, de Internet, que era un tema muy, digamos, relevante durante la pandemia. 422 establecimientos que no cuentan con el servicio de agua potable, ¿no? Esa es una situación bastante neurálgica en las comunidades y ciertamente la Defensoría del Pueblo espera que los hallazgos brindados en este documento sirvan como un sustento para el Ejecutivo, para los gobiernos regionales, a fin de que puedan pues priorizar los temas de salud en estas zonas y generar planes serios, ¿no es cierto? Planes serios, no solamente al corto plazo, sino al mediano plazo de un trabajo conjunto que debe hacer el Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para atender la carencia de servicios públicos en estas zonas, que además tienen incidencia directa con un servicio de calidad en el tema de salud. Y luego también estamos pidiendo que la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios que se encuentre en el MINSA, que es la unidad desde donde se generan las políticas públicas para la atención de la salud, que hemos advertido no recibe presupuesto directo, estamos solicitando que pase a ser una dirección general dentro de la estructura del MINSA,
a fin de que pueda tener una adecuada rectoría a nivel nacional. ¿Qué queremos decir? De que tiene que tener esa dirección más personal, pero eficiente, de manera que coordine con cada uno de los gobiernos regionales y le haga un seguimiento a cómo están atendiendo esos gobiernos regionales a las poblaciones rurales e indígenas de sus territorios, ¿no? Fuera de otras recomendaciones que estamos dando, como por ejemplo, que es importante reconocer la labor de los enlaces indígenas en las brigadas de vacunación. Los enlaces indígenas son parte de las mismas comunidades, ayudaron su incorporación dentro de las brigadas de vacunación, ayudó de manera significativa, puesto que advertimos que habían varias comunidades de manera especial en la zona amazónica que tenían temor a la vacunación contra la COVID, por lo tanto, no permitieron en muchos casos el ingreso de estas brigadas. Y es con el apoyo de los enlaces indígenas que también hacen de traductores en las lenguas de estas zonas, en las lenguas originarias, que se logra en muchos casos ingresar, ¿no? Y señalando esto, también un tema que nosotros hemos advertido durante todo este proceso de vacunación es la falta de información oportuna, masiva, sobre la importancia de la vacunación contra la COVID y que esta información debía ser trasladada por medios idóneos como las radios emisoras y en las lenguas nativas, ¿no es cierto?, de cada comunidad. Este es un trabajo que ha pedido la Defensoría, pero que cuando hemos supervisado a las direzas nos han informado que no contaban con presupuesto para realizar esos trabajos de difusión. Entonces, este tema también debió ser comprendido en la planificación para el ingreso a las comunidades y estamos solicitando que todos estos hallazgos, todas estas experiencias que nos ha dejado el COVID sean pues rectificados, subsanados, sean tomados como oportunidades de mejora, pero urgente, porque no solamente vinculan a la atención del COVID, sino vinculan a toda la atención como el proceso de vacunación que se realiza anualmente, ¿no? En el Esquema Nacional de Vacunación, que tiene que ver con la primera infancia, también estas carencias en servicios eléctricos, en falta de personal, en falta de presupuesto, en infraestructura precaria, en desabastecimiento de medicinas, atañe a otros procesos de vacunación, pero además a la atención de la salud en general de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. Yo los felicito, doctora Nelia Edo, por este trabajo que ha realizado la Defensoría del Pueblo, sé que con otras instituciones, pero nos ponen los reflectores exactamente en el centro de flotación de las comunidades, porque simple y llanamente desnuda que están al margen, que no hay Estado, que no hay presencia del Estado. Y esto es una demostración. En plena emergencia sanitaria, los expresidentes no se engañaban. Esta es una demostración. Los felicito ciertamente por el trabajo que han realizado, doctora Nelia Edo. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias. Y también quiero aprovechar el espacio para agradecer a Oxfam en Perú, cuyo soporte técnico y alianza estratégica de cooperación con la Defensoría nos ha permitido realizar este importante trabajo en estos 11 departamentos. Y le anuncio, señor periodista, que pronto estaremos presentando el informe en el departamento de Loreto y le estaremos haciendo llegar también la convocatoria para que nos puedan acompañar. Y me Muchísimas comprometo gracias. a conversar con usted sobre Loreto, que es un tema que seguimos permanentemente a través de las estaciones que están conectadas con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, doctora Edo, muy amable. Gracias. Muy amable. Conversábamos con Nelia Edo, que es la jefa del programa de pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo. RCR